para eso está con nosotros el doctor Miguel Antúnez, broncopulmonar de la Clínica Alemana, para hablar un poco de este tema que habíamos ya adelantado, de lo que le sucedió al Puma, ¿no? Esta situación que lo vimos cantando con un balón de oxígeno. Sí. Y ahí muchos no sabíamos de esta fibrosis pulmonar. Anoche lo mataron por Twitter, además. Ayer, en el fin de semana, cada cierto tiempo matan al Puma por Twitter. La verdad es que acá el programa también confirmó que la verdad es que no, que era solo un rumor. Pero también hablar un poco de eso, ¿no? Cómo esta situación lo ha ido limitando. Él en una entrevista dice, me quedarán 2 años con suerte. Wow. Así que estamos acá con el doctor. Primero que doctor. nada, preguntarle, muy buenos días, ¿de qué se trata? ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Buenos días. Bueno, la fibrosis pulmonar es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que se ha descrito y que se ha catalogado como un envejecimiento prematuro del pulmón. El pulmón y todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos tienen un proceso de envejecimiento normal. En el caso de la fibrosis, en términos sencillos, se produce una acumulación de tejido colágeno que va reemplazando, que va destruyendo los sacos alveolares, que son los sacos donde nosotros producimos el intercambio de oxígeno. Por lo tanto, al no tener esos sacos de oxígeno, no podemos respirar y tenemos estos problemas. Pero se quiere decir en palabras simples que el pulmón se va achicando, que se va como arrugando. Exactamente, al ir reemplazándose es como que se fuera encogiendo. Es una analogía, un ejemplo un poco burdo, pero es como las arrugas, es como el proceso de, en cierta forma, de envejecimiento propio de la piel. Y lo que ocurre en ese caso es que el pulmón se va achicando, se va encogiendo y va perdiendo su capacidad de oxigenación. Miguel, y en ese sentido, ¿cuáles son las razones por las cuales se produce esto? ¿Es algo normal o hay cosas externas, digamos, que te pueden generar la fibrosis? No, lamentablemente no existe una causa conocida para esta enfermedad. Es una enfermedad idiopática. En medicina, todo lo que se llama idiopático es que no tiene una causa conocida. Lamentablemente, esta es una enfermedad que aparece tardíamente en la vida y que cuando aparece tiene un pronóstico muy malo porque en corto periodo de tiempo suele evolucionar hacia una enfermedad muy grave. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuánto tiempo, doctor, cuando usted dice En corto? general, a ver, El Puma dijo 2 años. cuando estamos hablando de la fibrosis pulmonar, estamos hablando en particular de este caso y lo que es atingente al caso de José Luis Rodríguez, a una fibrosis que es muy particular, que se llama fibrosis idiopática. Existen otros tipos de fibrosis, pero la fibrosis idiopática primero es la más común, pero es la más agresiva, es la más mala, por así decirlo. Desde el momento en que se diagnostica la enfermedad hasta que se produce, por así decirlo, la enfermedad terminal o el deceso de la persona son promedio 5 a 6 años. Así de rápido. Y lo que preguntaba Gustavo, ¿cuáles son los síntomas y qué tan común es? O sea, en Chile, por ejemplo, ¿uno de cada cuánto? No es una enfermedad común. En Chile, en general, no hay estadísticas propias, se está trabajando en eso, pero en el mundo aproximadamente 7 a 10 de cada 100.000 personas. Si nosotros extrapolamos eso a 16 millones de personas, habrían en este momento en Chile aproximadamente unas 1.500, 2.000 personas que están sufriendo de la enfermedad. Los síntomas son súper inespecíficos, lamentablemente, tos y cansancio. Entonces, si se dan cuenta, la tos puede pasar inadvertida por mucho tiempo y el cansancio puede pensarse que por otra cosa, sobrepeso, falta de ejercicio. Por lo tanto, en general son síntomas muy vagos. ¿Y esta no es como una enfermedad asociada al tabaquismo? Esa es una muy buena pregunta. Como lo decía, no existe una causa que provoque esta enfermedad, pero sí se han identificado factores de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? De que hay personas que, estando expuestas a determinadas condiciones, es más probable que desarrollen la enfermedad. Pero no quiere decir de que el cigarrillo provoque fibrosis en sí. Por ejemplo, las personas que fuman, las personas que tienen, por ejemplo, una exposición en su ambiente laboral. Son las mineras. Exactamente, al polvo, a situaciones muy contaminantes, personas que están sometidas a tóxicos, a gases tóxicos, por ejemplo, en empresas, plásticos. Se van conjugando esas cosas a lo largo del tiempo y eso hace que probablemente pudiesen ser más proclives a tener la enfermedad. Si uno logra descubrir la enfermedad a tiempo, ¿tiene algún diagnóstico más positivo o siempre es negativo, como planteabas tú hace un rato? Ese es un aspecto muy interesante porque mientras antes se diagnostique la enfermedad, mayor posibilidad hay de tratar de intervenir. Pero un concepto es clave. La enfermedad no tiene cura, no existe ningún tratamiento que revierta la enfermedad. ¿Y a partir de qué edad? En general, la enfermedad es común a partir de los 50 años. 50 años. Así es. Y de los 50 en adelante se puede ver en gente más joven, pero es muy raro. Doctor, usted hablaba de los síntomas que son difíciles de detectar porque pueden ser confundidos con otras
con otras cosas, ¿no? Pero cuando usted habla de cansancio, ese cansancio, ¿cómo describirlo? Que no sea un cansancio que uno puede decir todos los días tiene cansancio, ¿no? Es una manera. Esto es algo que me impide hacer actividad física, que me impide caminar. O respirar después de ese esfuerzo. Ese es un punto clave de esta enfermedad. El cansancio todos los podemos tener. Por ejemplo, si uno no va al gimnasio, si no camina, a subir una escalera. Pero en particular, este cansancio tiene una característica muy clara, que es absoluta y totalmente relacionada con el esfuerzo. Al caminar rápido, al subir escaleras, a caminar en un declive, la persona siempre es clara y nota de que hay un cambio, hay un quiebre en lo que era normalmente su desempeño físico y se empieza a cansar más de lo habitual. Y la otra característica que tiene, en particular, que en las etapas más tempranas la persona se detiene, descansa y vuelve a la normalidad. No es un cansancio continuo. O sea, eso sí podría ser una característica de esta enfermedad. Ahí uno podría darse cuenta algo. Así es. Correcto. ¿Ataca los dos pulmones a la vez o uno después del otro? No, ataca generalmente en el más del 99% de los casos a los dos pulmones al mismo tiempo. Wow. Doctor, ¿puede ser hereditario? Sí, correcto. A ver, el 95% de los casos en general la enfermedad es, por así decirlo, esporádica. O sea, sucede porque sí. Pero en un 5% pueden haber familias en las cuales un integrante, por ejemplo, un abuelo desarrolle, después el hijo, después los nietos, y se han hecho estudios que han determinado que en esos casos pudiese haber algún componente genético, pero son raros esos casos. ¿Cómo se sobrelleva esta enfermedad una vez que está diagnosticada, que sabemos que ya es como... ¿Cómo es esa calidad de vida? ¿Hay que empezar a dejar de hacer cosas? ¿Hay que quedarse encerrado con un oxígeno? ¿Cómo es? Eso es una enfermedad muy desgastante. Es una enfermedad en la cual la persona rápidamente se va viendo incapacitada, se va viendo que va perdiendo de hacer cosas normales, de caminar, de salir, de hacer sus trámites, se va recluyendo de a poco de tal forma que en un corto periodo de tiempo se da cuenta que está en la casa haciendo poco, porque se cansa rápidamente, porque tose, y socialmente es un desmedro. La persona no quiere verse tan disminuida y normalmente tienen un cierto grado de aislamiento social. Y si tengo fibrosis pulmonar, ¿cuál es el mejor lugar para vivir? ¿Si en el sur, en la montaña, en el campo, en el desierto, en el mar? El concepto básico es aire limpio. Ojalá fuera de la ciudad, idealmente en un ambiente seco, donde no haya mucha humedad y no haya mucha contaminación. Sí, pero en el campo hay mucho polvo también, entonces no sé cuál es el mejor ahí. Es verdad, pero no es un... Obviamente, por ejemplo, si vamos a Copiapó después de que hubo, por ejemplo, estos desastres naturales, pero en general en ambientes puros es mucho mejor que estar aquí. Pero no hay, doctor, un vínculo, me imagino a nivel internacional hay estudios de cuáles lugares tienen mayor prevalencia de la enfermedad, de ambientes con contaminación ambiental y número de casos de fibrosis. Sí, eso es algo que se ha investigado. Por ejemplo, acá en Chile hay determinadas zonas. Por ejemplo, San Felipe en algún momento tuvo muchos casos que se agruparon y que tuvimos un gran número de casos, pero no hubo claramente una causa-efecto, no hubo un agente en particular que nosotros hubiésemos sido capaces de identificar. Claro. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo, pero en particular, vuelvo a insistir, no existe una causa ni una condición geográfica que permita decir que la enfermedad es más frecuente en esas condiciones. ¿Y afecta, de acuerdo a los porcentajes, los estudios que ustedes tienen, más a mujeres, más a hombres o no discriminan en ese sentido? Alguna vez que le toque más a los hombres, es en realidad una enfermedad que afecta mucho más a los hombres, es una relación alta. Yo diría que de 10 casos, 7, 8 casos en general son hombres. Y en este caso, ¿habría alguna respuesta con respecto a eso? ¿Hormonal? ¿Por qué podría ser? No lo sabemos. En particular puede ser porque los pacientes hombres puedan fumar más o a lo mejor puedan estar sometidos a estas condiciones geográficas o laborales, por ejemplo, pero no es claro al respecto. Y en este caso, Miguel, en el caso de José Luis Rodríguez, me imagino que esto lo debe afectar muchísimo en su pega. O sea, cantar, por ejemplo, evidentemente es algo que va en desmedro, digamos, por la capacidad pulmonar que él debe tener y todo eso. ¿Es normal que él cante, por ejemplo, con oxígeno? No, es brutal el impacto. ¿Cómo se ve claro, esto es brutal. A mí me llamó muchísimo la atención, no veo muchas noticias, pero cuando me di cuenta de eso, de que estaba en un recital, lo encontré realmente impactante. Esta es una enfermedad que cuando tú requieres oxígeno,
tu capacidad de poder hablar, poder Sí, hacer... El canto es un esfuerzo muy importante. Por supuesto. Por lo tanto, va a estar absolutamente impedido y lo lógico es que él ya no siguiera Él no haciendo debiera No de debiera. hacer O sea, médicamente No es recomendable. es que, ojo, no es que vaya a empeorar. No, la pero enfermedad, evidentemente el esfuerzo es... Pero va a pasar momentos súper ingratos, va a pasar vergüenza social, la gente va a verlo mal, puede en ese momento tener una asfixia en buenas cuentas por el esfuerzo, a pesar de que se le esté administrando oxígeno en ese minuto. ¿hay momentos de crisis? Sí. Ya. Los momentos de crisis son, en general, la enfermedad desde que se diagnostica tiene un curso que es progresivo. Uno, nosotros no somos capaces de pararla. La enfermedad puede ir, hay personas que avanzan muy rápido y en un corto periodo de tiempo son muy sintomáticos y pueden fallecer. Hay otras personas en las cuales la enfermedad avanza lentamente, son los menos. Y hay otras personas en las cuales la enfermedad se puede mantener estable durante algún tiempo. Pero en general, el promedio que les decía, 5 años entre que el diagnóstico, que puede ser a veces un hallazgo, puede ser que, por ejemplo, el paciente va al doctor por otra cosa, a hacerse un chequeo, Ya. y el doctor, si es meticuloso, escucha los pulmones y escucha normalmente lo que se llaman crujidos. Dice, le pregunta al paciente, oye, ¿alguna molestia? No, doctor, mire, me canso un poquito más. Tomamos una radiografía y ahí aparece la enfermedad. Aparece simple, o sea, se ve, digamos, se rápidamente. ve, exactamente. O en otros casos, por ejemplo, una consulta en el servicio de urgencia por otro motivo, una caída, un traumatismo o una cirugía. Por ejemplo, estamos programando para hacer una cirugía a un paciente, no sé, por ejemplo, para operarlo de la próstata, y el doctor le pide una radiografía y aparece la enfermedad. Y tú le preguntas al paciente si tiene síntomas y dice, no siento ningún cambio en particular. Por lo tanto, es una enfermedad bien cínica en ese aspecto y lamentablemente cuando produce síntomas es cuando ya está bastante avanzada. Doctor, lo que vemos ahí, por ejemplo, esa es una radiografía, ¿qué es lo que, la lámina que tenemos ahí? Bueno, esta es una radiografía y lo que ustedes pueden ver, y la traje específicamente porque si se dan cuenta, este es un pulmón normal en la parte superior. No quiero confundirlos con detalles, pero lo negro es aire. Estas líneas y estos puntitos blancos son vasos sanguíneos, pero en la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, el pulmón primero ha disminuido de tamaño, Claro. y se ve una zona como un entramado, se ve... Sí. Sí. ¿Han visto los panales de abejas ustedes, Claro. por Sí. ejemplo, de la miel? Exactamente, por eso se llama así, se llama panal de abejas. Ah. Cuando la enfermedad produce esta condición, esta fase que se llama panal de abeja, está ya en la fase más avanzada y en la fase más grave, probablemente de peor pronóstico. Y ahí, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Entendiendo que no hay cura, que no hay manera de revertirlo, pero ¿qué es lo que se hace con un paciente que está en esas condiciones? Aquí ustedes ven un pulmón normal. Estos son pulmones en buenas cuentas que han sido obtenidos de pacientes que han fallecido, Claro. pero esto es un pulmón normal. Este es un pulmón en buenas cuentas, si ustedes se dan cuenta, está rosadito, está súper inflado. Miren el tamaño del corazón pequeño. En un pulmón fibrótico, miren cómo se ve el pulmón. El pulmón se ve negro, el corazón está inmenso porque ha tenido que trabajar Mucho más. a mucha sobrecarga. No existen tratamientos que curen la enfermedad, Claro. pero existen actualmente 2 medicamentos que pueden enlentecer el curso de la enfermedad, que pueden hacer que la enfermedad progrese más lento. Pero vuelvo a insistir que no la revierte. ¿Es una enfermedad cara? O sea... Es una enfermedad carísima. Es una enfermedad carísima porque de los medicamentos que yo les hago referencia, uno puede llegar a costar 600.000 pesos mensuales la medicación. ¿Mensuales? Sí, Uy, ay, ay. hasta el 1.000.000 de pesos mensual. ¿Y está cubierto? No está, es una muy buena pregunta, esa no está cubierta, no es una patología auge, o sea, no está cubierta Nada más. porque, bueno, esperemos que en el futuro muchas patologías, Sí. pero como no es tan frecuente, obviamente no está cubierta. Y los mineros, justamente, que tienen un riesgo mayor, tienen más control. Bueno, los mineros en general tienen otra enfermedad que se llama silicosis. La silicosis, el sílice, Sí. es la sustancia que está en el polvo. Y uno la aspira y se deposita en el polvo, pero produce otro tipo de enfermedad, que es aún más grave, porque tampoco tiene tratamiento, pero es diferente a esto. Y lo que pasó, por ejemplo, con las escuelas que tuvieron que cerrar de los niños de la greda, lo que llegaba, eso era... ¿Se acuerda que...? Sí, me Por la acuerdo. refinería, ¿no? Por la cercanía con la refinería. Bueno, en todos estos ambientes en general donde hay una exposición que puede ser nociva, hay que cerrar, hay que clausurar.
probablemente hay que limpiar para determinar cuál es el impacto que va a tener en la población. Y en ese sentido, Miguel, por ejemplo, otro tipo de enfermedades puede derivar en este tipo de cosas, que sea una persona que haya tenido constantes problemas pulmonares, una tos convulsiva, correcto, mal cuidada. Qué bueno que lo preguntas. Vuelvo a insistir, si la sacamos, esta es una enfermedad que se produce porque sí. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, los reumatismos. La más conocida es la artritis reumatoidea, esta enfermedad que ataca las articulaciones, que al mismo tiempo de atacar las articulaciones puede atacar el pulmón y puede producir exactamente este cuadro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en general no sabemos por qué, en el caso de la artritis reumatoidea, el comportamiento es mucho más benigno. O sea, cuando se desarrolla a partir de la artritis reumatoidea, exactamente, en cambio, cuando no tenemos una causa, es mucho más agresiva. Doctor, pero nosotros tenemos como acá rato con el aire donde vivimos acá en Santiago, tenemos un nivel de contaminación brutal, muchas pulmonías, niños y adultos, digamos, para que sea la tercera edad, una pulmonía mal cuidada o algo así, ¿podría derivar en algo así o no, nada que ver? No, dos conceptos, la polución, la contaminación, sí se ha visto que pudiese eventualmente jugar un rol. En palabras sencillas, ciudades más contaminadas podrían tener más incidencia o más prevalencia de la enfermedad. Pero, por ejemplo, una pulmonía que se complica no produce esta enfermedad, pero puede dejar una cicatriz en el pulmón, con la cual tú puedes convivir y vivir sin mayor problema. Es otra cosa, digamos. Doctor, ¿y qué tanto afecta, ya pasando no a otro tema, pero dentro de qué tanto afecta el smog en los pulmones? Es verdad que, por ejemplo, la gente de Santiago se queda más tiempo con la tos pegada a la gente del sur. Absolutamente. El smog es tal como estar fumando constantemente. El smog produce una irritación de tus bronquios, produce más frecuencia de infecciones. Nosotros, los que vivimos en las capitales contaminadas, a largo plazo tenemos más riesgo de hacer un cáncer pulmonar, independiente de que fumemos o no. Podemos hacer otro tipo de enfermedades, tenemos más incidencia de asma. O sea, es serio. Y es verdad que la tos se queda más tiempo pegada. Mucho más tiempo, exactamente. Doctor, y es, ya que estamos, que usted es experto ahí, bronquitis y pulmonía, ¿es lo mismo? ¿Son cosas distintas? No, la bronquitis, como su nombre lo dice, es una inflamación de los bronquios. Las cañerías que conducen el aire desde el exterior hacia los pulmones se inflaman y producen moco. Y uno tose y bota moco. La pulmonía, en cambio, es una infección que ataca una parte del pulmón. O sea, llega por la cañería y se aloja en un segmento y produce una infección que es mucho más grave. Exactamente. ¿Se puede limpiar un pulmón una vez que, no sé, pasamos mucho tiempo en las ciudades y voy a Puerto Varas diciéndome, voy a limpiarme un poco cuando uno, respira profundo porque te va a limpiar el pulmón? ¿Es tontería o no? No es tontería. Claro, la gente piensa así. Ahora, lo que uno ya aspiró queda para siempre en el pulmón. ¿Sí? O sea, la nicotina, lo que se llama antracosis, que toda esta cosa de la contaminación, el pulmón negro que yo les mostraba. Sí. Lo que tú logras al salir de un ambiente es evitar que eso siga nada más pasando y que tú tengas un riesgo, por ejemplo, de una fibrosis o de un cáncer, por ejemplo, en tu... O sea, Miguel, que una persona que ha fumado toda su vida, de repente, no sé toda su vida, pero de repente deja de fumar radicalmente, lo que ya consumió ya está. No hay ninguna posibilidad. Eso es tremendamente relevante porque la gente dice, doctor, pero si yo ya dejé de fumar, ¿hace cuánto? Hace 2 meses. Y sienten que el mundo les cambia, ¿no es así? El tabaco deja un efecto casi por 10 años. O sea, para que nuestro pulmón se vuelva a aparecer o vuelva a tener las mismas características de un pulmón no fumador, en general pasan 10 años y ni aún así recupera. Doctor, ¿es verdad que el otro día escuchaba que el talco ya no es recomendable que se pega en los pulmones? El talco que uno usaba cuando chico. Así es, correcto. No es algo que sea tremendamente relevante, pero todo lo que son las sustancias que están en suspensión en el organismo, en general pueden depositar daño. Cuando uno era chico lo bañaban en talco para secarlo. Es un dato anecdótico, pero existe una enfermedad profesional de los profesores, aquellos que usaban la tiza. Claro que sí. Se puede depositar también en los pulmones, puede producir una enfermedad. Doctor, ¿y por qué, cómo se entiende esa gente que tiene cáncer al pulmón y que nunca fumó en su vida? ¿Eso tiene que ver con qué factores? Bueno, el tabaco es el principal factor de riesgo para producir, porque el tabaco lo que hace, en cierta forma, es al llegar con todas las sustancias tóxicas que tiene, produce una alteración en nuestro ADN. Entonces, todos nosotros, en nuestro ADN, todos nosotros nacemos con lo que se llaman los oncogenes. Los oncogenes es material genético que si nosotros lo dejamos libre, generan un tumor. Pero nuestro sistema inmunológico los mantiene reprimidos, los mantiene como encarcelados. ¿Qué hace el cigarrillo?
al disminuir las defensas, evita esa vigilancia y ese oncogén es como un presidiario que sale, que se escapa y que logra expresar eso y se forman los tumores. Pero al revés, gente que no ha fumado nunca. Eso es, hay otros factores. En general, la contaminación, puede haber una herencia en particular, pero la contaminación probablemente es lejos. Clave. De hecho, hemos visto en la última década un aumento sustancial de los pacientes que tienen cáncer de pulmón sin ser fumadores. Doctor, recién usted hablaba... perdón, Rita, sí. Estuvo muy bullado el caso de la población que estaba atrás de la Pizarreño. Sí, claro. Que habían familias enteras con... Lógico. Sí. Que no tenía... Nadie fumaba en la familia, pero les llegaba todo el... Pero ojo, que en ese caso, y es algo muy interesante, eso es otra enfermedad que se llama asbesto. Antiguamente las planchas de pizarreño se producían con un material que es tremendamente tóxico. El asbesto es como que nosotros aspiráramos estas celdillas de metal, se alojan en el pulmón y producen un cáncer muy maligno que se llama mesotelioma, que es gravísimo. De hecho, está prohibido hoy día el asbesto. Absolutamente, totalmente la construcción. Doctor, usted hablaba recién de un mayor porcentaje de gente que padece esta enfermedad en la zona centro, en San Felipe, Putaendo, en Puedo fin. poner un ejemplo. Claro, particular. pero eso podría tener relación con que con pesticidas, por ejemplo. Es una posibilidad de que esas personas estén o expuestas a factores ambientales, que estén inhalando sustancias, o que, por ejemplo, haya un factor genético de un grupo en particular que, de hecho, la fibrosis pulmonar familiar que afecta a determinadas personas dentro del mismo, suelen normalmente vivir en el mismo sector. Perfecto. Doctor, ¿cuándo una tos es contagiosa o no? Porque a veces uno ve que hay muchas, sobre todo en Santiago, que hay unos abuelitos, niños que uno tiene una tos horrible y uno corre a sus niños de ahí, qué sé yo, y al parecer a veces pura ignorancia, porque me imagino que hay algunos casos en que no es nada de contagioso. ¿Se puede distinguir? Es difícil distinguirla. Esta no es una tos contagiosa, es una tos por irritación, porque el pulmón, al estar atacado, al estar encogido, al estar alterado, es un reflejo. La persona tose y es una tos muy desagradable. La tos infecciosa en general, yo diría que la gran característica son dos cosas. Uno, la fiebre. Y lo otro es que suele producir en general una flema que es de aspecto infeccioso, verde o amarillo. Esta es una tos seca. La persona normalmente está tosiendo y no produce ninguna... Y uno podría decir que las toses secas en general no son muy contagiosas, es porque eso a veces tiene acá mismo, ha pasado toses convulsivas, así como... Correcto, así como gran generalización, sí. Pero me imagino que hay infecciones, como la que tú planteas, por ejemplo, el coqueluche, la tos convulsiva, que es una infección bacteriana, pero la tos es seca y puede ser muy contagiosa. En general lo que hace la diferencia es la fiebre, la presencia de flema y el periodo de evolución. Normalmente esta es una persona que viene tosiendo meses. Una tos infecciosa en general son días. Doctor, a través de Twitter, el pajarito está tuiteando hace rato, dice Carmen Brito que si puede evolucionar un asma crónica a una fibrosis pulmonar. Y por otra parte, Silvana dice si se puede confundir esta enfermedad con asma. Correcto, todo lo que en general produzca tos y disnea se pudiese confundir con asma. Es poco frecuente porque el asma en general es una enfermedad que produce silbidos en el pecho y sensación de pecho apretado. El asma es muy raro que evolucione hacia una fibrosis pulmonar. Puede, pero es una rareza. En general evoluciona hacia otro tipo de complicaciones. Doctor, cuando dices disnea, ¿es falta de aire? ¿Es quedarse sin aire? ¿Eso es disnea? Disnea es un término médico que se refiere a ahogos, cansancio, pecho apretado, falta de aire, sofoco. Perfecto. Doctor, preguntan por Twitter también, Rodrigo, si es que en el caso de la fibrosis pulmonar se puede hacer un trasplante de pulmón. Correctísimo. A ver, existen en este momento, me preguntaban ustedes, tratamientos, que entre comillas, existen dos medicamentos, dos tabletas, dos pastillas que están actualmente disponibles en el mercado acá en Chile y mundialmente. Y lo que ha hecho la presencia de esos medicamentos es enlentecer la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que en vez de 5 años probablemente la enfermedad dure 6, 7 años, pero tarde o temprano va hacia el mismo pronóstico. Ambos medicamentos son caros, ambos medicamentos no son muy bien tolerados porque producen muchos efectos indeseados, fundamentalmente a veces náuseas, vómitos o diarrea, y son caros y son difíciles de conseguir. Y el único tratamiento efectivo para la enfermedad es el trasplante, en el cual lo que hacen los equipos especializados, por ejemplo en el centro donde yo trabajo, es que se cambia, por así decirlo, sencillamente un pulmón por uno sano. Claro. Wow. Otra pregunta Twitter. Tengo asma crónica.
¿Puede terminar en una fibrosis pulmonar? No, tal como lo decía, no son enfermedades que no están relacionadas. Okay. Doctor, y por ejemplo, cuando uno tiene tos, ya se resfrió mucho y quedó con la tos pegada un mes, ¿hay que ir al doctor? ¿Es porque eso puede provocar una infección? Es una muy buena pregunta. Toda tos, como concepto general, toda persona que está tosiendo más allá de 2 semanas, entonces es un punto de corte bien arbitrario, pero es lo que nosotros sugerimos. Tos de más de 2 semanas debes consultar, porque o hay una infección de base, o tus pulmones están irritados, o hay otra cosa infecciosa que a lo mejor está gritando para que tú puedas hacer el diagnóstico a tiempo. Doctor, por ejemplo, el caso de una fibrosis pulmonar. Sí, recién preguntaban por aquellas personas que consumen nicotina, el cigarrillo, en fin, los que están al lado, digamos, y no fuman. Hay un mito con respecto del fumador pasivo que consume más y que puede ser más grave para él. ¿Qué tan cierto hay con respecto a eso? No hay ningún mito. Existen 3 tipos de tabaquismo. El tabaquismo activo, yo fumo, activamente yo me daño. El tabaquismo pasivo, mi pareja, mi señora que está al lado, yo voy fumando, la estoy contaminando. E incluso puede ser aún más nocivo porque el aire exhalado, el aire que nosotros botamos producto de haber fumado, tiene más sustancias tóxicas y esa persona la aspira. Y existe un tercer tipo que es el tabaquismo terciario, en el cual, por ejemplo, digo, ok, no quiero que mi señora que no fuma se preocupe, no le voy a hacer daño, me fumo un cigarrito antes de llegar a la casa, pero mi ropa, mi pelo, mi piel, quedan impregnados con benceno, con nicotina, y esa persona, al estar en contacto conmigo, puede aspirar esa sustancia, ¿de acuerdo? Y puede producir daño. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en los hijos de padres fumadores, que desarrollan y que tienen más riesgo de desarrollar asma por ese motivo. Papá que fumó afuera, cree que se limpia las manos, toma al niño y el niño aspira todas esas sustancias. Por lo tanto, cualquiera de esas condiciones produce daño. Hay algo que tiene que ver también con no sé si el pulmón se hidrata, pero por ejemplo, como estamos con este aire tan malo, qué sé yo, y tomamos poca agua, ¿eso hace que uno tenga más tos, se seca más los pulmones o no tiene nada que ver? Es tremendamente, la hidratación, como en todo orden de cosas en general, quien está más hidratado en un proceso infeccioso va a tener una flema más fácil de eliminar, más licuada, que va a ser mucho más fácil de botar. Por lo tanto, hay que hidratarse mucho, siempre, en todo orden de cosas. Doctor, Miriam dice, la gente que trabaja con soldadura, ¿son más propensos a la fibrosis pulmonar? No en particular, produce otro tipo de alteraciones, no quiero entrar en detalle, pero vuelvo a insistir, como el concepto clave es contaminación o la inhalación de sustancias que puedan eventualmente irritar y depositarse en el pulmón. Doctor, debiéramos, como lo hacen, no sé, en varios países asiáticos, los días que están muy contaminados, usar estas mascarillas. Nosotros no estamos como acostumbrados, pero vemos que en las fotos, no sé, de Chile, todos están con mascarillas, muy común. Japón, sí. Ayuda, debiéramos nosotros o nuestros hijos, los niños más pequeños, los días así pic de contaminación, usarla. No es una conducta que yo en particular recomiende. Las mascarillas que nosotros tenemos acceso en el mercado de la farmacia son mascarillas que tienen un fenómeno de barrera. Cuando nosotros respiramos a través de la mascarilla se humedece y pierde su efectividad a los 20, 30 minutos. Por lo tanto, esas personas que ustedes ven en las noticias, en los orientales que usan la misma mascarilla todo el día, no sirve de nada. Perfecto. Los cigarrillos electrónicos, justo me preguntan acá por el Twitter. El cigarrillo electrónico fue una alternativa que pareció ser súper auspiciosa para tratar de dejar de fumar. Primero se demostró que no lo logró, las personas siguen fumando, cambian un hábito por otro y la sustancia es lo mismo, nuevamente algunas venían en base a nicotina, que era una nicotina que venía diluida, y otros son vapores. También produce daño y también no está recomendado utilizarlo. Existe un tratamiento muy específico y muy efectivo para dejar de fumar, que la gente no lo sabe, que es un medicamento que está ampliamente disponible, que no es tan caro y que es sumamente efectivo. Doctor, eso que cuando los niños hacían en el campo el famoso poner la toallita y que... Las flores pectorales, por ejemplo. Claro. Sí. El vapor ayuda. Lo mismo que preguntaba Javier, o sea, tanto yo al hidratarme como al inhalar un vapor va a producir hidratación, ese aire calentito, húmedo, por ejemplo, si el moco que está adentro está denso, está pegado, se hidrata y nosotros podemos botarlo más fácil. Doctor, ¿y qué alimento es recomendable para cuidar el pulmón? Se dice mucho que la cebolla, el ajo, la miel. Bueno, sí, en algún momento creo que lo discutimos aquí, son medicamentos que ayudan fundamentalmente... No, alimento. Sí, pero
Que haya alguna sustancia en particular que nosotros comamos que mantenga nuestro pulmón más sano, más joven, lo desconozco. Pero, por ejemplo, la miel, por ejemplo, la cebolla, y hay un montón de sustancias que vienen de los alimentos naturales, que ayudan, por ejemplo, a botar mejor la flema, que ayudan a toser menos. De hecho, ustedes lo ven en todos estos productos naturales que nosotros tenemos en la farmacia, que vienen en base a miel, en base a propóleo, en base a ajo, por ejemplo. Claro. Bueno, y las típicas recetas de la mamá, de la abuelita. Doctor, usted hablaba de los efectos del tabaco. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas que dicen, bueno, pero si es un cigarrito, uno de vez en cuando? ¿Qué tan acumulativo eso y dañino puede ser para el feto? Es tremendamente nocivo. Yo les voy a dar un dato súper impactante, que de todas las mujeres que fuman, un 50% siguen fumando durante el embarazo. Sí. 10 mujeres, 5 siguen fumando. El tabaco durante el embarazo puede producir mucho daño. Primero, puede producir retardo del crecimiento del feto, o sea, el niño se desarrolla menos. La placenta, que es la que lo nutre, se desarrolla menos. Por lo tanto, hay riesgo de malformaciones, hay riesgo de un parto prematuro, hay riesgo de un niño que va a nacer con problemas y con problemas respiratorios también, además. Por lo tanto, la recomendación es 0 cigarrillos durante el embarazo. ¿El asma es una condición que uno nace asmático o uno se hace asmático por las circunstancias, no sé, ambientales? No, uno se hace asmático, uno no nace asmático, uno nace con cierta propensión. Si yo tengo papás que son alérgicos y que son asmáticos, probablemente tengo más posibilidades de ser asmático, pero no es sinónimo ¿de acuerdo? Pero en general es una enfermedad que se desarrolla dependiendo de muchos factores. ¿Y hay algo que se puede hacer para evitar, por ejemplo, no sé, ser asmático? Sí, no fumar, si uno es alérgico, tratarse, tener un control habitualmente, no vivir en ciudades, en situaciones que son contaminadas. El sobrepeso, se ha demostrado últimamente de que las personas que son obesas o que tienen sobrepeso tienen más riesgo de desarrollar asma sin haber sido fumadores, sin haber sido alérgicos, simplemente por el hecho de tener sobrepeso. Doctor, con respecto a lo de José Luis Rodríguez, no recuerdo la frase textual cuando él habla de los 2 años, que puede que me queden 2 años de vida. Sí. ¿Lo interpreta usted como que le dijeron eso ya los médicos? ¿Qué se puede esperar para él en estas condiciones? Parece duro decirlo y un poco disculpas a quien pueda padecer de la enfermedad, lo que yo voy a decir, pero lo más probable es que en los próximos 2 años él fallezca. Él, en este momento, salvo que esté ya en terapia, lo desconozco, con estos medicamentos que pueden en cierta forma enlentecer, lo otro que se puede hacer es oxígeno y hacer un programa de lo que se llama rehabilitación. La rehabilitación pulmonar es un entrenamiento físico que permite que la persona, en buenas cuentas, tolere mejor esto. Porque más que él fue diagnosticado hace más tiempo. No, lamentablemente también por su edad, él no es candidato a un trasplante de pulmón. Lamentablemente las personas mayores de 65 años en muchos países del mundo ya no pueden optar a este tipo de terapia porque la posibilidad de que no respondan y que se compliquen producto del trasplante son altísimas. Por lo tanto, queda el beneficio para personas más jóvenes. Como dice Javi, le diagnosticaron a él hace algún tiempo. Hace más tiempo, entonces él ha ido, no sé, claro, él dijo esto de 2 años, hace ya como... sí, tienes razón. Hace, no sé si 1 año, que si yo dijo con suerte 2 años, veré. Y preguntar un poco también sobre esto de que somos cada vez, digamos, me imagino que por las condiciones, más asmáticos. ¿Sirve esto de, no sé, sacar a los niños los fines de semana para la playa, la gente que puede, o al campo, a donde sea? ¿De verdad que ayuda o la verdad es que si estamos contaminados todo el día en la semana en Santiago, da igual? O sea, el mayor contacto que tengan los niños con un ambiente natural, aunque ustedes no lo crean, con la sociedad, con jugar, con el ambiente, es el mejor beneficio que ustedes le pueden dar a sus hijos. ¿Ven? Hay estudios que han demostrado lo que ocurrió en las sociedades higiénicas, en las sociedades nórdicas, por ejemplo, en las cuales la ultralimpieza, en los niños en su infancia no tenían contacto con gérmenes, no tenían contacto con la tierra, no tenían contacto, por ejemplo, al ir al campo, y esas personas tienen altas tasas de asma, por ejemplo, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, esos países son pacientes que tienen mucha asma, a diferencia de otras... ¿Eso es porque no crean anticuerpos? Exactamente. O sea, pero entonces sacarlo estos fines, cuando uno tome la mayor cantidad de aire puro que pueda, cuando sea, sirve. Absolutamente. Y los baño vapor y sauna, ¿sirve? ¿Ayuda en algo? Porque uno se siente mejor cuando sale de ahí. Lo que explicaba, porque permite, el vapor tiene muchas cualidades, produce vasodilatación, pero en el caso del pulmón,
ayuda a generar un mejor flujo de dura un tiempito, por lo menos. Miguel, me Igual, preguntan... perdón, hay sauna, pues baño. Claro. Doctor, Sí, a través de Twitter, Pame parece que se integró pulmón. recién a la sintonía. Dice, por favor, ¿me podría repetir los síntomas de la fibrosis pulmonar, por favor? Son fundamentalmente dos: la tos seca y el cansancio. Ahora, ojo, yo no quiero ser alarmista porque si ustedes se plantean de que todos los que tosen y que están con tos seca van a tener fibrosis, no. Es un contexto. Es una persona que lleva tosiendo tos seca durante mucho tiempo, generalmente meses, se viene cansando, generalmente es una persona adulta, sobre los 50 años, en la cual no hay ninguna otra explicación como una infección en particular. En esos casos hay que pensar y consultar. Miguel, me preguntaron por Twitter, es como más amplio, pero una mujer embarazada con branquiectasia le generó muchos conflictos durante el embarazo. ¿Qué es la branquiectasia y por qué pasó esto, digamos? ¿Y por qué se da? Sí, las bronquiectasias son otra enfermedad. Es una, por así decirlo, es una cicatriz del bronquio, se produce una dilatación anómala. Es como, en cierta forma, que el bronquio se dilatara de tal forma que crea un aposamiento de flema. Ya. O sea, se genera una gran poza, como una laguna de flema. Y lo que producen generalmente las bronquiectasias son infecciones. O sea, una persona que está embarazada, o una mamá que está embarazada, ya con el útero grande, con el niño que le permite, ya se cansa por eso. Si tiene bronquiectasia, son muchas, va a tener más dificultad en botar la flema, va a tener más propensión a O infecciones. sea, tiene que cuidarse más que cualquier persona. Doctor, lo último que se forman son los pulmones, porque muchas veces cuando las guaguitas son prematuras y todo dicen, no, es que todavía faltan para los pulmones. ¿Es de lo último que se forma en el cuerpo? El organismo en general, así como gruesamente en la semana 20 de embarazo, el cuerpo del niño ya está completamente formado. Cuando un niño prematuro nace, lo que nosotros hacemos es darle un medicamento, que son los corticoides, para producir una sustancia que se llama surfactante, que es una sustancia, por así decirlo, un lubricante que está dentro de los alvéolos y que evita que el pulmón colapse. Entonces, nosotros preparamos al niño, le damos eso, cosa que cuando salga a respirar al aire ambiental, esos pulmones no colapsen. Pero no es que no estén desarrollados los pulmones. Perfecto. Doctor, y por ejemplo, cuando los niños o los adultos mayores tienen flemas, y cuando las flemas son verdes y hasta con un poco de sangre, hay gente que tiene tos con sangre, ¿eso es muy peligroso? Una bronquitis puede producir lo que tú mencionas, puede producir flema. La flema puede ser amarilla, puede ser verde, lo que sugiere que está infectada, y puede producir además también sangrado. ¿Pero qué sangra? Los bronquios, piensen ustedes que es como la mucosa de la nariz, lo que recubre a la nariz. ¿Les ha pasado que ustedes cuando están resfriados o se limpian la nariz, de repente el pañuelo o el papel sale un poco manchado de sangre? Es porque los vasitos que están irrigando la mucosa, nosotros hacer ese esfuerzo, se rompen. Lo mismo ocurre en una bronquitis. La persona tose y bota flema. No es que sangre el pulmón. No, el pulmón cuando sangra, y sangra en forma manifiesta, por ejemplo, como un sangrado de narices con sangre fresca, es otra cosa y es una alarma. Y en ese caso, enfermedades muy graves, como un cáncer, por ejemplo, el cáncer puede manifestarse como primeramente así, o una infección más grave como una tuberculosis, por ejemplo. Sí. ¿Todavía existe la tuberculosis, doctor? Sí. Absolutamente, es una enfermedad que no desaparece y que no va a desaparecer. ¿Y no supone que está erradicada? No. La tuberculosis... ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es la enfermedad probablemente más milenaria que existe, que ataca a la humanidad, mata más personas en el mundo, y esto la gente no lo sabe, que el SIDA. Es una infección producida por una bacteria que tiene una particularidad, que es muy resistente, que se aloja en el pulmón y cuesta cualquier cantidad de echarla. O sea, uno puede en realidad tratarla y se queda ahí. Y lo que hace es que destruye el pulmón, se aloja, y el proceso de defensa va creando como una coraza alrededor de ella, y esa coraza va destruyendo el pulmón. ¿Y uno se hace un examen de sangre para saber? No, la tuberculosis en general, el diagnóstico es por lo que mencionaban, tos, flema, y normalmente en la radiografía aparecen zonas, o lo que se conocían como las sombras en el pulmón. ¿De acuerdo? Las sombras en el pulmón o la pleuresía, el líquido, son en general los síntomas más característicos de la tuberculosis. Doctor, a través del Facebook, Norma nos dice que si es cierto que hay algunos estudios que dicen que el uso de las almohadas de plumas también podrían provocar esta enfermedad de la fibrosis pulmonar. No, las almohadas de pluma lo que producen, están muy relacionadas son con las alergias y con el asma. En general, como son sustancias orgánicas, nosotros al inhalarlas puede producir esta reacción de rechazo,
y además también en las plumas viven los ácaros. Los ácaros son estos pequeñas... Los odiamos. Sí, que producen en cierta forma la irritación y que nuestros pulmones se cierren. ¿Cada cuánto habría que cambiar una almohada, perdón? ¿Cada cuánto? Lo ideal, las almohadas de pluma son exquisitas, son blanditas, son maravillosas. Lo ideal sería que si tú eres alérgico no debieses usarlo. Ah, perfecto. Y si lo eres, existen unos cobertores especiales que permiten de que no estés aspirando. ¿Y eso también pasa con las parcas de pluma? Correcto. Existe, y con los plumones. ¿En serio? Y con los plumones, todo lo que Existe, tiene plumones. pero buen punto. Con las almohadas, Sí, con los plumones, con todo lo que tenga pluma animal. Sí, claro. Y el cobre lo para un poco porque dice que ahora... ¿El cubre pulmón? El cobre, la materia cobre, que hoy el día cobre. hacen género con cobre. El cobre es un excelente bactericida, mata bacterias. ¿Se han dado cuenta que ustedes cuando van al aeropuerto, los counters estos de investigación están con cobre? Sí. Porque la gente viene y coloca sus manos, por lo tanto, la forma más frecuente y más fácil de contagiarse como es el contacto con manos. ¿Cómo se contagian todas las enfermedades respiratorias? La gente piensa que es a través del contacto aéreo. Lo es, pero lo más frecuente es las manos. ¿Ah, sí? Yo estoy infectado con una gripe, por ejemplo. Exactamente, me toco la nariz, la boca, saludo a otra persona y esa persona se inocula. Bueno, hoy día los niños les enseñan a estornudar acá con en el cobre. Exacto, es muy loco eso. Doctor, Sí. yo tuve un hijo con virus sincicial cuando muy chiquitito y descubrí, porque de verdad que no lo sabía, la importancia de los kinesiólogos a la hora de botar la flema. Sí. Con estas cosas que le hacen a los niños y también a los adultos mayores. ¿Por qué es tan importante botar la flema? ¿Qué pasa con la flema cuando a un niño, un adulto no se bota? Si la flema tú no la eliminas, se acumula. Y es igual que, por ejemplo, un río cuando nosotros hacemos una pequeña, como los castores, por ejemplo. El agua se estanca y al estancarse, en buenas cuentas, va sedimentando y es un caldo de cultivo para las infecciones. Perfecto. En particular, los niños y los ancianos tienen dificultades para botar la flema. En el caso de los ancianos, es porque no tienen fuerza, están más debilitados, por lo tanto, ellos son más proclives a las infecciones. Por eso que a los ancianos nosotros los vacunamos contra la influenza. Los niños en particular tienen otro problema y es que sus pulmones todavía están creciendo. Por lo tanto, es un problema más bien de diámetro, de la cañería es pequeñita. Por lo tanto, la flema rápidamente cierra y los niños se ahogan. Y por eso que el kinesiólogo es vital en ese sentido de con las... vital. Sí, absolutamente. Es fundamental. Sí, es impresionante. Exacto. Doctor, usted hablaba recién de un grupo etario. Con respecto al conocimiento, estudio de la persona de menos edad que sufra fibrosis pulmonar, porque mucha gente está preguntando acá con respecto a los hijos, que el hijo sufre asma. ¿Qué edad es eso? Claro. Bueno, a ver, una persona de 30 años, de 20 años puede padecer de fibrosis pulmonar. Yo tengo pacientes muy pocos, pero tengo pacientes que son muy jóvenes, de 40 años, que le hemos diagnosticado. Es porque yo soy especialista, trabajo en la materia, trabajo en un centro en particular. Pero es raro. Pero 40 años es muy joven, digamos. Es muy joven. Y en ese caso en particular, la enfermedad es aún más compleja, porque si ustedes se dan cuenta, lo que yo les digo es que es una enfermedad que progresa rápido. Si tú tienes 40... entre los 40 y los 45 años tienes que resolver gran parte de muchas cosas. ¿Y en niños ha sido diagnosticado? No. Ya, por eso justo no, esto es una enfermedad de los adultos. Perfecto. Ok. Qué bueno, doctor. Sí. Doc, una pregunta súper sencilla que me hacen a través del Twitter. Dice, ¿será lo mismo respirar por la nariz que hacerlo por la boca? Me refiero a si el pulmón se ventila más o no de una u otra forma. No, en absoluto. La nariz... de perogrullo, pero por algo está en la nariz. El aire, cuando entra a la nariz, se calienta, se humidifica, se filtra, queda en cierta forma preparado para que cuando nosotros lo respiremos llegue exquisito hacia nuestros pulmones. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, les ha pasado que cuando están haciendo ejercicio están trotando y respiran por la boca? Se cansan más. No, y duele acá. Exactamente. La tráquea se seca y uno se cansa más rápidamente. Por eso que los grandes atletas en general tienden a una respiración nasal. La nariz es tremendamente importante para la preparación del aire que nosotros respiramos. Claro. Mira acá, Verónica Díaz pregunta, mi hijo tiene tos desde marzo y solo lo tratan por alergia con corticoides. Le da tos con ahogo, pero no es asma. Bueno, las alergias pueden producir asma, pero también puede producir tos por otros mecanismos que no quiero entrar mucho en detalle. Y no me extraña que le estén tratando a ese niño con inhaladores y con corticoides. Ahora, lo más probable es que si el niño está tosiendo hace tanto tiempo y es alérgico, es que haya con alta posibilidad un asma de base.
Miguel, tú comentabas hace un rato que los pulmones van creciendo justamente por el tema de los niños pequeños y todo. ¿Hasta qué edad más o menos crecen ya? ¿Y cuándo uno podría decir este es un pulmón de adulto? En general, los pulmones crecen hasta el periodo de infancia. En la medida que se va produciendo un incremento ponderal, o sea, un incremento en el tamaño de nuestro cuerpo, también los pulmones van creciendo. Claro. Como todo el resto del organismo. Es crítico en general en el periodo de la infancia cuando son pequeñitos, antes de los 5 años, porque la cañería se va multiplicando así, pero exponencialmente en la medida que nosotros crecemos. Por lo tanto, por eso que ustedes lo ven en los periodos de invierno, que los niños más pequeños son los que más sufren. Sí, como por ejemplo en el caso de Javiera con el virus sincicial, que los ataca y rápidamente obstruye y produce todo ese daño. Doctor, pregunta Marcela Yáñez por nuestro Facebook. Por Facebook. Si ella trabaja en una peluquería. Yo me acuerdo de haber revisado algunas noticias y todo, la cantidad de las tinturas tienen muchos tóxicos, además del pelo de la gente, esos pequeñas pelusas, digamos, ¿le hace daño a sus pulmones? Pregunta ella, todo eso. Aunque ustedes no lo crean, existen en general enfermedades que se inhalan para todo. Existen enfermedades por la inhalación de algodón, de lino, de textiles, de lo que ustedes, que todo material orgánico que se inhale, que esté en suspensión y que se inhale y que llegue a los pulmones puede ser eventualmente tóxico. Pero en ese caso puntual, porque por razones que prefiero olvidar, pude cachar lo tóxico que es una tintura. Los químicos. Los químicos no pueden dañar. Para decolorar sobre todo eso. Claro, por eso hacía esa referencia. Por ejemplo, operarios de industrias químicas, donde hay muchos vapores, donde hay sustancias plásticas, por ejemplo, el poliuretano u otras sustancias que se emanan, obviamente se aspiran y tienen más riesgo. En el caso de las tinturas son tremendamente tóxicas, sí, no solamente para sino que también para la piel. ¿Y ahí es recomendable que trabajar con mascarilla? Sí, no sirven, pero lo que pasa es que en esos trabajos en realidad habría que tener lo que se llama una mascarilla de alta eficiencia, quizás no estas que ustedes ven en las películas en buenas cuentas. Las que tienen esas son mascarillas de alta eficiencia. Como la gente que entra a estas cosas de cuarentena. Exactamente. Ahora, a una persona que está en ese ambiente, tratar eso, lo mejor, ojalá es el menor contacto, el rápido tiempo, lavarse bien las manos, pero está expuesta lamentablemente. Doctor, cuando hay también episodios de alta contaminación y dicen no correr, que los niños no hagan ejercicio y mucha gente no pesca y dice, salgo a correr igual, ¿hace realmente mal cuando los niveles de contaminación están muy altos? Hace pésimo, porque si los niveles están muy altos, cuando nosotros escuchamos en la noticia hablamos de los niveles de suspensión, que es un cálculo que se hace en base al tamaño, primero al tamaño y a la cantidad de partículas que están en el aire, cuando nosotros vemos el aire que está negro. Si tú practicas deporte, lo que ya explicábamos, la respiración es fundamentalmente bucal. El aparato nasal no funciona muy bien y eso pasa directamente al pulmón. Si eres asmático te vas a obstruir, si eres fumador te va a costar respirar. Y si no lo eres, también puedes tener problemas, puedes tener más infecciones o más problemas para respirar. O sea, hay que pescar, digamos, cuando dicen no haga deporte, no haga deporte. Y no solamente, si ustedes se dan cuenta, en los colegios también se da esa alerta preventiva para que los niños no hagan gimnasia y en general se puede hacer, pero ojalá bajo techo. Y si yo digo, pero voy a correr en el gimnasio, ¿qué bajo techo? Indoor se puede. Ahora, en general, la contaminación exterior al interior de un hogar es mucho menor, pero no es hermético. Por lo tanto, lo razonable son que los periodos de contaminación es no practicar actividad física. Oye, estos juegos que hicieron, que salió también en las noticias y todo, de quedarse sin aire, hacer como una apnea en los colegios. Yo me acuerdo de haber jugado, la verdad es que además de la estupidez humana. Pero era como que te dejaban, te desmayaban un ratito cortito. Es pésimo, le hacemos daño a nuestros pulmones. Es muy malo. O sea, piensen ustedes, han visto a las personas nerviosas, por ejemplo, que hiperventilan. Rápidamente produce lo que se llama una baja del CO2, que es una de las sustancias que nosotros... Y eso puede producir trastornos, incluso hasta convulsiones. Si uno hace apnea, que es difícil porque el organismo rápidamente, nuestro pulmón, nuestro cerebro va a decir, mira, este tipo no está respirando, hazlo respirar, y va a botar, pero sí puede ser dañino, sobre todo en los niños. Doctor, ¿y los limpiadores de aire sirven o no? Los purificadores de aire sí sirven. Tienen que ser, ojalá, también certificados de alta eficiencia. Lo que hacen, en cierta forma, al interior de una casa, por ejemplo, es disminuir el polvo en suspensión. Por ejemplo, si hay mascotas, también la caspa del animal. Ayudan, no son la solución, pero son una herramienta más que uno puede utilizar. Doctor, a través del Facebook, Lisette Azócar, en nuestra fanpage, nos pregunta, ¿un adulto mayor con fibrosis pulmonar puede convivir con gatos? ¿Lo perjudica aún más? Puede tener mascotas, pero en general, si a esa altura de partido ya está con la enfermedad, debería vivir en el ambiente más limpio posible.
donde no se fumara, donde hubiese una calefacción que ojalá no fuera contaminante, por ejemplo la parafina, donde no hubiesen mascotas, donde no hubiesen en general plantas, por ejemplo, también dentro de... Es difícil, pero debiese ser ojalá lo más limpio posible. Ahora también, Francisco, espera, un momento. Ahora una pregunta, dice, trabajo a 25 grados bajo cero en una cámara de frío. ¿Eso también puede afectar? Para las enfermedades pulmonares sí. Piensen que el frío, no solamente por las infecciones, produce problemas. Nosotros tenemos unos pelitos en todo nuestro albo respiratorio que se llaman cilios. El cilio lo que hace es que normalmente se está moviendo hacia afuera para sacar todos los bichos, para sacar todas las partículas. El frío lo que hace es que los paraliza. Y al paralizar eso, si hay un virus, si hay una bacteria, dice, esta es la mía, aprovecha e infecta. Por eso que las infecciones además también son más frecuentes. Por eso cuando pasamos frío nos resfriamos. Exactamente. Por eso se produce, exactamente. Y yo como buzo, si empiezo a bucear todos los días, no sé, en 20 años más voy a tener problema o si respecto las leyes del buceo, no hay problema. No, al contrario, yo tengo un muy buen amigo mío que es un buzo profesional y que él tiene una capacidad respiratoria buenísima. La persona que practica buceo es como un gran atleta. Está constantemente estimulando a su pulmón, como al músculo, en cierta forma, que se mantenga en una muy buena condición. No produce daño. ¿Qué puede producir daño? En buenas cuentas, que esa persona tenga una condición que se puede agravar. Un problema al corazón o un problema cerebral, alguna otra cosa. Hay que revisarse de vez en cuando. Exactamente. Cuando hablamos de que uno escucha eso, los doctores, pleura. La pleura es la capa que recubre el pulmón. Es una tela muy delgada, es como una telita de cebolla, haciendo el símil, que recubre la periferia del pulmón. Y también se inflama a veces. Claro, la pleura en cierta forma es lo que contiene el pulmón, ¿de acuerdo? Es lo que lo recubre y cuando se inflama produce lo que la pleuresía, la tuberculosis, por ejemplo, o produce un derrame, un líquido en el pulmón. Doctor, recién lo conversábamos y de hecho pregunta Francisco Castro por el Twitter, ¿cuál es el medicamento para dejar de fumar? ¿Quién lo indica y qué control debo seguir? Bueno, existe en este momento un solo medicamento que está indicado para dejar de fumar efectivamente. Ustedes pueden encontrar otras opiniones médicas, pero lo que está aprobado actualmente es un medicamento que se llama vareniclina. Vareniclina. No quiero mencionar el nombre comercial porque no corresponde, pero tiene un nombre que es bien efectivo. Es tremendamente efectivo. 8 de cada 10 personas que lo usan, pero con supervisión médica, dejan de fumar. Miguel, así efectivo es. A nivel sistémico, porque yo creo que finalmente, claro, tú como médico eres especialista de esto, pero hay una situación del sistema bien complejo. Y tú decías al principio, cuando conversamos, que la fibrosis afecta también emocionalmente de alguna manera porque te va disminuyendo todo. En ese sentido, ¿no es riesgoso de pronto o hay formas de establecer ciertas dinámicas? Porque te escuchaba en relación a la pregunta de esa persona que decía si una persona mayor no puede tener gato. Y resulta que, de verdad, la compañía de una mascota es fundamental. Entonces, de pronto, para no dar tampoco mensajes errados, de pronto ¿sabe? Que tenga la mascota, pero preocúpese que esté limpia, de tener extractores de aire, no sé. Por eso hacía el comentario que lo ideal es lo que plantea, pero obviamente la vida real es otra cosa. Claro. Es una persona que tiene una fibrosis pulmonar en general. Primero es una enfermedad que requiere un apoyo tremendo de parte del equipo médico. Es un impacto emocional muy fuerte. Tú lo decías al principio. Para la familia porque es un pronóstico muy malo y que va a producir un impacto tanto en el paciente como en su familia. Por lo tanto, requiere, y además también el proceso en que el paciente logra asumir su enfermedad es un periodo muy largo. Hay personas que no la asumen y definitivamente siguen haciendo como que la vida fuera normal, no consultan, no siguen tratamiento, no hacen nada, y cuando ya la enfermedad está avanzada y es muy tarde para actuar, recién hay consulta. Por lo mismo es importante también de pronto tener, hay otros elementos que contienen, digamos. Exactamente. Por ejemplo, en el caso, si tú eres una persona que está dentro de tu adultez mayor, pero eres joven, 55, 60 años, y tienes un diagnóstico de una fibrosis pulmonar o sospecha, tienes que consultar a un médico porque hay medicamentos que te pueden ayudar e incluso el trasplante es una gran alternativa que puede salvar tu vida. La Rita quería preguntar algo. Doctor, es tan importante, por ejemplo, mi mamá en su tiempo cuando la operaron del corazón, le dijeron, el doctor le dijo, mira, ahora tu corazón está recién, ahora te tienes que cuidar los pulmones. Mi mamá tenía loritos, tenía de toda la avecita y tenía gallinas. Olvídate de tus aves. ¿Tiene que ver? Mucho. Lo mismo que me señalabas en buenas cuentas de que
las aves, y vuelvo a insistir esto, estamos analizando el caso particular, ¿sí? Pero todo lo que se inhale, en particular, existe una enfermedad que se transmite por las deposiciones de las aves, de las palomas, de las catitas, se llama hipersensibilidad. Uno aspira una proteína que está en las deposiciones de estos pajaritos, se inflama el pulmón y puede producir una enfermedad muy grave. Por lo tanto, por eso le hacía referencia. Claro, porque ella está recién operada y le dijeron... Doctor, aquí pregunta también, Jennifer dice, a mi papá le diagnosticaron EPOC hace casi un año, está con oxígeno 24/7. ¿La falta de oxígeno en la sangre es lo mismo que la fibrosis? No, son dos cosas diferentes. Aquí hay tres conceptos. Él tiene EPOC. El EPOC es la enfermedad relacionada con el uso del cigarrillo o el enfisema. El pulmón se destruye, pero por otra causa. Y esa persona necesita oxígeno para mantener su oxigenación normal, ¿de acuerdo? En la sangre. Y la fibrosis también puede llegar a producir necesidad de oxígeno, pero son cosas diferentes. Y acá también Ana María Beiza dice, ¿de una fibrosis pulmonar se puede pasar a hipertensión pulmonar o al revés? Es una consecuencia. La fibrosis pulmonar, como otras enfermedades, a producir baja de oxígeno en la sangre, les mostraba yo en una foto, hace que los vasos del pulmón sufran. Se contraen de tal forma que sobrecargan al corazón y el corazón en cierta forma empieza a aumentar de tamaño. Eso se llama hipertensión pulmonar. Perfecto. Doctor, ¿y hay como algún autoexamen que uno pueda hacerse así como, no sé, pues, respirar cada cierto tiempo, ver si es que tiene alguna dificultad? Bueno, hay otras, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el autoexamen de mama. En el caso del pulmón, yo creo que es tan importante anualmente, ya cuando pasan los años, es hacer una revisión. Las personas piensan que solamente hacer un examen de sangre y ver que el colesterol esté bueno, que la próstata esté bien, pero el pulmón muchas veces suele ser muy silente, o sea, puede quedarse calladito durante muchísimo tiempo. Por eso, una radiografía de tórax, un examen de respiración que se llama espirometría, por ejemplo, es muy importante. ¿A qué edad? Bueno, más que una edad en particular, son aquellas personas que tienen riesgo. De nuevo, el fumador, el asmático, el alérgico, aquel que vive en una ciudad contaminada, si hay antecedentes en la familia, por ejemplo, si mi papá tuvo fibrosis pulmonar y yo ya estoy a los 40, a lo mejor voy donde el doctor y le pregunto, mire, y él me va a orientar, me va a ayudar. Pero así como el cáncer, porque al principio decíamos que esto le da mayoritariamente a hombres. Sí. Porque, por ejemplo, acá Gabriela pregunta, dice, tengo una consulta, mi tío y mi abuelo fallecieron por fibrosis pulmonar y insuficiencia respiratoria. ¿Puede ser hereditario? Sabemos que sí. Puede ser hereditario. Y entonces ya debería hacerse un chequeo, y sí, si fuera hombre de todas maneras, digamos. Se sugiere en esos casos que los parientes directos, por ejemplo, los hijos, los hermanos, consulten y vean al doctor. Es un examen muy sencillo. El doctor los va a interrogar, les va a preguntar por estos síntomas, los va a examinar y lo más probable es que les pueda pedir una radiografía y una espirometría. Eso es todo. Y es tan sencillo como para poder hacer el diagnóstico. Acá también tengo otra consulta, dice María Los Ángeles. Tengo un hijo de año y medio y he presentado 5 SBOR, ¿SBOR? Pues, SBOR es síndrome bronquial obstructivo, bronquitis obstructiva. Bronquitis obstructiva. ¿Puede presentar un asma? Sí, claro, eso puede ser el comienzo. Muchos niños empiezan así. Por ejemplo, como en el caso, espero que no lo sea así, pero un niño puede tener una infección por virus sincicial cuando es pequeño y ese virus sincicial dejar un daño en el pulmón y hacer que esa persona tenga más posibilidad de desarrollar un asma cuando es mayor el niño. Doctor, hablábamos recién de personas que trabajan en diversos ámbitos que pueden ser nocivos, mineros, silicosis, hablábamos de los pesticidas. Y pregunta también acá, Oliver Quijada trabaja en el transporte de combustible. Estas son las personas que están ahí día a día también en la estación de combustible, que es algo que puede ser bien nocivo, bien dañino también. Bueno, todas las personas que trabajan en el ámbito del transporte público, sobre todo los mecánicos, las personas que están, pueden inhalar sustancias derivadas del benceno, el tolueno, muchas sustancias que están en los combustibles, y si eso a la larga puede producir un daño. Fundamentalmente al principio asma o bronquitis obstructiva es menos frecuente, pero sí puede producir algunas enfermedades fibrosantes. ¿Y puedo consumir, ingerir algún medicamento sin estar enfermo, eso, digamos, sin padecer algo, pero para... A modo de prevención. La vitamina C es una... Ojalá que algo nosotros consumiéramos siempre. En altas dosis, la vitamina E, la vitamina D, que ya prácticamente se ha dejado de considerar una vitamina como una sustancia, es prácticamente casi una hormona. La vitamina D no solamente está involucrada en los huesos, la vitamina D está involucrada en las defensas. Si uno tiene bajos niveles de vitamina D, probablemente es más proclive a las infecciones. O sea,
eso es parte de la evaluación. Prevención. Me imagino también que los panaderos, por ejemplo, cuando hablábamos de partículas de suspensión, sí. la harina que está livianita. Los panaderos tienen una enfermedad que es propia de ellos, que es por la inhalación de la harina se produce lo que se llama una hipersensibilidad. Al aspirar eso, en general, eso se deposita en el pulmón y puede producir una enfermedad muy grave. De hecho, Alejandra Olmo a través del Facebook nos pregunta porque ella trabaja en una fábrica empaquetadora de sal. Es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿También es polvo en suspensión? No, no es lo mismo, sal, no. pero a ver, esto también tiene que ser con alta responsabilidad. Todos los gobiernos y todas las personas que están expuestas a un riesgo laboral tienen que hacerse, y sus empleadores y las diferentes asociaciones que están preocupados de ello hacen lo que se llama un examen laboral. Los entrevistan, los examinan y solicitan a veces una radiografía o una espirometría. Pero si tú tienes la duda y estás en una situación laboral de esa magnitud, es mejor consultar. Porque, vuelvo a insistir, todo lo que se aspire en forma repetitiva, en forma no normal, no es normal que nosotros estemos aspirando harina todo el día. Por lo tanto, esa persona en general debiese tener una mayor Doctor, preocupación. acá dice, a mi papá le diagnosticaron aspergilosis pulmonar. Sí. Entonces, ¿qué es? Pregunta, ¿qué es dice que es crónico? ¿Es aspergilosis? La aspergilosis, nuevamente, el mismo concepto. Aspiramos un hongo que se llama aspergillus. El aspergillus es el hongo que está presente en todas partes. ¿Han visto ustedes cuando, por ejemplo, un durazno o una fruta se pone... Se pone negra con sí. ese como... Puede ser el aspergillus, puede ser... Ese hongo vive en la tierra, en el suelo, en todas partes, y nosotros lo aspiramos. En algunas personas, no en todas, porque es algo que nosotros aspiramos constantemente, al llegar al pulmón produce una infección, pero suelen ser en personas que tienen daño, fumadores, personas que tienen problemas de las defensas del organismo. Y una vez que uno adquiere, por ejemplo, eso por la situación que sea, por un determinado elemento en suspensión, no es reversible eso una vez que ya adquirí la aspergilosis o lo que sea. Si me voy a vivir, no sé, a la playa, ¿se me va a quitar o ya es una condición que No, hay siempre? muchas circunstancias que pueden ser tratables. Una aspergilosis se trata, tiene un tratamiento con medicamentos que matan al hongo. ¿No es crónico o si es crónico? No, la aspergilosis puede pasar a ser crónica. Pero, por ejemplo, hay otras enfermedades como, por ejemplo, el asma laboral. Hay personas que en su trabajo desarrollan asma, van a su lugar de trabajo, llegan y empiezan a tener pecho apretado y silbido. ¿Cuál es el tratamiento? Muchas veces es salir de ese ambiente. A veces tienen que dejar su pega, cambiarla, porque están desarrollando un asma relacionada con la inhalación de una sustancia tóxica o el mismo ambiente donde trabajan. O sea, perdón, hay un grado de reversibilidad. Absolutamente. Doctor, y por ejemplo las personas que respiran solamente por la boca se oxigenan menos y podrían no que se oxigenen, el oxígeno llega igual, pero ese aire está menos preparado, está menos filtrado, por así decirlo, acondicionado para que funcione. Sí, lo explico, pero ¿eso generaría daño al pulmón? No. Miguel, tú recién decías el tema de que hay personas que, por ejemplo, no están aptas para un cierto trabajo. ¿Hay ciertas características genéticas, por así decirlo, que efectivamente sean más adecuadas para un trabajo que para otro? ¿Puede ocurrir algo así? Pudiese. ¿Podría pasar claro, eso? en general, claro. Todo lo que son los riesgos laborales, uno en cierta forma hace una evaluación. Si tú eres un ingeniero y vas a tener que subir a una mina constantemente, la empresa te hace una evaluación de que no seas asmático, que por ejemplo no fumes, que no tengas una apnea del sueño, o sea, circunstancias que pueden hacer que tu oxigenación cuando subes, que normalmente baja, baje aún más. O por ejemplo, en el caso de Jan, que quiere bucear, nosotros tenemos que evaluar que sus pulmones estén funcionando bien, porque si es un asmático o tiene una cicatriz en el pulmón, el corazón no funciona bien, probablemente la madre dice, ¿sabes qué? No bucees, porque es peligroso. Perfecto. Doctor, ¿y vivir con un pulmón se puede? Se puede vivir con un pulmón. Hay mucha gente que vive con un pulmón. No es lo más grato, no es lo más fácil, pero hay personas en las cuales se hace lo que se llama una neumonectomía, o sea, sacamos completamente un pulmón, por ejemplo, por un cáncer, por una infección o por otras razones. Doctor, acá Marcia Tara trabaja en una universidad, pregunta por las bombas lacrimógenas. ¿Qué tan dañino es? Las bombas lacrimógenas tienen sustancias que son extremadamente irritantes y están hechas para eso. Claro. Están hechas en buenas cuentas, es como el gas pimienta, lo que nosotros usamos, tienen capsaicina, tienen una sustancia que pica y que hace que la persona se ahogue. Ahora, si una persona asmática está en medio de una protesta y le cae, puede tener una crisis grave. Claro.
y puede ser incluso de riesgo vital. Pero Acá... que vivimos los 80 y alguna vez inhalamos bombas lacrimógenas. O nos bañaron en talco. O nos bañaron en caca también. ¿Nos puede haber afectado eso? No, que produzca un daño a largo plazo, no que yo sepa por lo menos. Acá preguntaba una amiga, dice, mi esposo tiene artritis psoriásica y está en tratamiento por EPOC, en EPOC. ¿Podría llegar a fibrosis pulmonar? Él no fuma. Bueno, la artritis psoriática es una enfermedad compleja, es artritis que yo le decía y se produce por la psoriasis. ¿Puede afectar al pulmón? Puede. Y puede producir un tipo de enfermedad fibrosante, puede, pero diferente a la que estamos conversando. Perfecto. ¿Y la natación? Pregunta aquí un amigo en Twitter, una amiga, Rocío. ¿Hace bien para el pulmón la natación? Toda actividad física hace bien para el pulmón. Pero toda. el hecho de contener la respiración. Eso hace muy bien, ayuda mucho. Por eso las personas que practican natación, buceo u otras enfermedades con contención de la respiración tienen muy buena condición física. Pero pueden producir otras enfermedades que son también por la inhalación. Por ejemplo, en la piscina. Provoca enfermedades, doctor. Es que es parte de la vida. O sea, nosotros vivimos en realidad expuestos. Tampoco hay que caer en un colapso y decir no voy a hacer esto, no porque me voy a contagiar. Claro. Hay que tomar conductas que son naturales. Por ejemplo, en la piscina uno tendría que ver que la piscina esté suficientemente clorada, que esté limpia, o sea, eso es lo normal. Pero, por ejemplo, el cloro de las piscinas a un asmático le puede hacer mal. Es que usted debe preguntar, porque yo... Perdón, no nos queda acá, hay una pregunta que creo que harta gente tiene. ¿Una alergia o rinitis se debe tratar con el otorrino o con el broncopulmonar? Porque a veces uno tiene la duda cuando uno siente que es como el aparato respiratorio, no sabe si ir al broncopulmonar o ir al otorrino. ¿Cuándo uno consulta cuál? Ambos están absolutamente capacitados para enfrentar la enfermedad. De hecho, ahora actualmente hay un concepto que se llama vía aérea única. Antes se creía de que la nariz era como algo separado del pulmón. Piensen ustedes que la mucosa, o sea, la capa que recubre la nariz, es lo mismo que recubre los bronquios. Por lo tanto, si una persona con una rinitis alérgica va a donde broncopulmonar, lo va a ayudar, lo va a tratar. Probablemente, si la rinitis es súper específica, a lo mejor a un otorrino y viceversa, pero ambos están capacitados para hacerlo. Una pregunta un poco distinta, pero cuando uno se traga y no puede respirar y uno dice, ya, pégame la espalda, ¿sirve eso? ¿Qué hay que hacer cuando uno se... Hay una maniobra que tiene un nombre propio que se llama Heimlich, en buenas cuentas, que consiste en que colocando el puño, la persona viene por detrás y hace una presión fuerte, que persigue eso de provocar un brusco cambio de presión dentro del tórax. El tórax está siempre a presión positiva, entonces si eso está tapado, está ocluido, lo que voy a hacer yo, de cierta forma, es como el gas. Cuando yo agito en buenas cuentas una botella, voy a provocar que la persona tosa y ojalá bote el cuerpo. Sí. Doctor, hablábamos recién de la actividad física en periodos de contaminación grave. Y dice, no, pero yo digo, no, pero voy en la noche a correr. Tampoco. Pero mucha gente lo hace. No, dice, no, me levanto a las 6 de la mañana, voy a correr, total... Ahí no hay tanto transporte público, en fin, no hay contaminantes. No sé. Las personas piensan que más temprano, más tarde, es lo mismo. Piensen que no porque esté oscuro no hay contaminación. Exacto. Obviamente la contaminación tiene un pic que es más, porque se produce además también todo el tránsito vehicular. Pero cuando las autoridades dan ese consejo es súper sencillo, es tan claro como eso. No haga actividad física. O sea, si tú eres deportista y lo haces toda la vida, 1 o 2 días que no lo hagas no te va a mermar mañana. Antes cuando me acuerdo que yo tengo mucha amigdalitis, por ejemplo, y a los niños se les sacaba la amígdala. Eso es bueno porque al final uno siente que les va a entrar todo con mayor, finalmente eso también es una protección. No hay filtro. O nada que ver. No, eso las amígdalas que están ubicadas acá en la garganta son como los faros de las infecciones. Las amígdalas es un tejido linfático. El tejido linfático es donde está nuestro sistema inmune. O sea, todos los bichos, todos los gérmenes que entran a nuestra garganta son censados ahí. Por eso que Entonces sirven harto las amígdalas. Absolutamente. Cuando se sacan cuando dan problemas, o sea, cuando dan amigdalitis a repetición, pero estamos hablando 3 o más 4 casos por año. Y si es que en los niños en particular porque se asocia además también a una enfermedad muy antigua que se llamaba enfermedad reumática, que afectaba al corazón, en la cual el bicho al entrar produce una reacción que afectaba al corazón y al riñón. Pero por eso hace años, no sé, hace 20, 30 años atrás estaba de moda como sacarle la amígdala a los niños, un momento en exactamente. Chile. Ahora los otorrinos, o sea, se sigue haciendo profesionalmente, si está indicado hay que hacerlo, pero existen muchas técnicas de estudio del sistema inmune y de estímulo como para a veces poder evitarlo. Cuando uno juega eso, quedarse bajo el agua y decir, ya, ¿quién aguanta más? El que aguanta más tiene una mejor capacidad, tiene mejores pulmones, sí, por claro, así decirlo. sin duda. O sea, eso
Es una forma así como práctica de hacerlo y nosotros lo vemos en los exámenes de respiración. En los exámenes de respiración nosotros sentamos al paciente y le hacemos que respire a través de una máquina, de un computador, donde medimos su capacidad de inhalar, su capacidad de exhalar y el volumen, la capacidad total de aire que tú tienes. Obviamente, si estás entrenado, si eres deportista, tu capacidad va a ser mayor, más grande. Y doctor, ¿un cantante lírico tiene unos pulmones más grandes que uno? No es que los tenga más grandes, pero obviamente por esa capacidad, ustedes han visto los cantantes líricos, los trompetistas, por ejemplo, han visto, tienen una mayor capacidad de generar un flujo y obviamente cuando tú le haces estos exámenes ves que esos pulmones están mejor preparados. Pero ojo, que los pulmones, al igual que todo órgano, en la medida que nosotros vamos envejeciendo, van también disminuyendo su capacidad. Nos preguntan a través de Facebook, dice: soy maestro carpintero, por lo que siempre estoy manipulando y cortando volcanita, internit, maciza, teja asfáltica. ¿Cuál sería mi riesgo? El riesgo en esos casos es de silicosis. La silicosis, el sílice está en las cerámicas, están todas estas sustancias que tú al cortar produces nuevamente la suspensión de esa sustancia y la aspiras. Los carpinteros además también por los barnices, por otro tipo de sustancias también pueden aspirar. Por lo tanto, nuevamente el concepto, tampoco es un mensaje súper fatalista. Si tienes una profesión de esas características, anualmente ir, doctor, mira, hago esto, exámenes y seguir una rutina de cuidado. Doctor, le hemos sacado el jugo. Muchísimas gracias. Gracias. Miguel, por estar con nosotros. Broncopulmonar de la Clínica Alemana. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.